Buenos días, hermanos, y aquí estamos en un nuevo capítulo de este programa que se ha llamado Nuevo Día a Día con Jesús. Y este programa, el fin es poder comunicarnos, poder seguir aprendiendo cada día más de nuestro amado Señor, no solo para saber, sino para que Él viva en nosotros y para que podamos poner en práctica todas sus enseñanzas. Estamos pasando tiempos difíciles. En estos tiempos muchas veces mucha gente sale perjudicada por tener conceptos equivocados. Y un poco el fin de este programa es que podamos ir juntos, ¿no es cierto?, aclarando ciertos conceptos, viendo cuál es la verdadera, lo que realmente el Señor nos ha enseñado. Porque a lo largo, como teléfono descompuesto, ¿no es cierto?, y según como cada uno nos parece, cada uno va adaptando la palabra a su conveniencia, puedo decirlo así. Y cuando hacemos así, dejamos a Jesús afuera de nuestra casa. Cuando hacemos así, casi siempre esa conveniencia termina siendo, ¿no es cierto?, algo que nos termina perjudicando. Y el tener este concepto equivocado realmente te puede llegar a traer muchas consecuencias, más en estos tiempos que hoy estamos viviendo. Y yo quería hablarles de la fe. ¿Qué es la fe? ¿Acaso la fe es decir, Dios me cubre, y voy y me tiro al fuego sin que Dios me haya mandado? ¿Acaso la fe es salir sin un paraguas y Dios me va a tapar de la lluvia? Y Dios no me dijo que salga sin un paraguas. Si Dios te lo dice, pero perfecto. Pero si Dios no te lo dijo, lo más seguro que termines empapado. Entonces, verdaderamente la fe es algo extraordinario, es algo por lo cual, ¿no es cierto?, podemos vencer montañas. Esta pandemia se la puede vencer tranquilamente, es muy pequeña para Dios, pero eso no quiere decir de que de igual que salimos con el paraguas bajo la lluvia, tengamos que salir así nomás. Es necesario. Vemos, por ejemplo, el diablo quiso tentar, ¿no es cierto?, al Señor y le dijo: mirá, saltá, porque dice la palabra que tu pie no tropezará en piedra. Y fíjense cómo los profetas que están equivocados, ¿no es cierto?, cuando el enemigo te quiere engañar, se toman de la palabra y sacan un versículo fuera del contexto para usarlo como pretexto. ¿Y qué le dijo Jesús? No tentarás al Señor tu Dios. En este marco de pandemia, el Espíritu Santo nos va a cubrir, pero es importante que nosotros hagamos nuestra parte. Es importante que todo lo que esté a nuestro alcance, tanto para cuidarnos como para bendecir a otros, porque estemos en pandemia no está fuera la obligación de bendecir a otros, es mucho más. Entonces, verdaderamente tenemos que empezar a tomar conciencia de cómo tenemos que caminar, de qué tenemos que hacer, de cómo tenemos que cuidarnos. Y de esa manera también tenemos que acercarnos a Jesús con humildad, con la seguridad que Él va a obrar, pero haciendo nuestra parte. Yo quiero compartir con ustedes una lectura que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 5 al 13. Acá vamos a ver un hombre de fe, un hombre que hacía lo que él tenía que hacer y después, sabiendo que recurriendo al lugar exacto, al lugar preciso que era Jesús, él iba a tener una respuesta de la misma manera que él actuaba. Y estoy hablando del centurión romano.
cuando va a ver a Jesús, cuando tenía este siervo que él amaba tanto, y lo va a ver para pedir que se sane. Escuchemos bien el marco en que se desarrolla la historia. Mateo 8 del 5 al 13 dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo al centurión le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre de autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos de oriente y de occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Veamos el contexto, ¿no es cierto? Israel estaba sometida por Roma. Así que los centuriones estaban a cargo de 100 soldados y manejaban, ¿no es cierto?, una zona. Eran hombres de mucha autoridad. Y verdaderamente él podría haber mandado 2 soldados a buscar a Jesús. Porque él tenía autoridad, él era la ley, era el soldado del imperio. Y podría haber dicho: tráigame a ese profeta nazareno. Y sin embargo no hizo eso. Fíjense en el versículo 5, dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión diciendo: Señor, y rogándole. No vino arrogantemente, no vino imponiendo sus jinetas, vino rogándole. La única forma de acercarnos a Jesús es con un corazón humilde, es reconociendo nuestro error, reconociendo nuestra limitación. Jesús, cuando lo escuchó, enseguida vio su actitud. Y le dijo: bueno, tranquilo, yo ahora voy y lo sano. Y aquí viene la maravilla, ¿no? Porque el centurión sabía que para los judíos él no era digno de que un judío entre en su casa. Y sabía que estaba comprometiendo a Jesús, ¿no es cierto? Porque iban a hablar de él, ¿no es cierto? Que entraba a la casa de un judío, de un gentil, encima centurión, que son los que nos están oprimiendo. Y el centurión no quería ocasionarle, un problema. Para él hubiera sido, ¿no es cierto? Era un hombre de fe y él hubiera querido que Jesús entre ahí. Pero él no quería ocasionarle un problema a Jesús. Y le dijo: mira, Señor, no hace falta que vengas. Yo también soy un hombre de autoridad y tengo gente a cargo. Y le digo a este: ve y va. Y le digo al otro: ve y viene. Hablándole de los ejércitos espirituales que él entendía que Jesús tenía. Con que digas la palabra, mi siervo será sanado. ¡Qué fe, hermanos! Pero una fe que actuó, una fe
que dejó toda arrogancia, toda autoridad de lado, dejó, ¿no es cierto?, todas las limitaciones que a este centurión, ¿no es cierto?, porque él tendría horarios que cumplir, ¿no es cierto?, también le ocasionaría un problema a él, el ir personalmente, ¿no es cierto? ¿Qué dirían los otros centuriones que estás consultando a un rabino judío? Y tendría 1000 limitaciones por las cuales no ir, pero verdaderamente él rompió todas esas limitaciones por amor a su siervo, por poner esa fe en práctica. Ustedes me dirán, pastor, Dios sigue haciendo milagros, por supuesto, todos los días y de a millones. ¿Y por qué no hace más? Porque nosotros no se lo pedimos. Si necesitas un milagro, ¿acaso vas con esta actitud humilde? ¿Rompes las barreras, los prejuicios que tenés y te acercás a Jesús? ¿O te quedás en tu casa y seguís con tu vida? Y si Jesús quiere que venga, Él sabe, ¿no es cierto?, lo que yo necesito. No veo mucha humildad, ¿no es cierto?, en esa palabra. Verdaderamente, ¿no es cierto?, el centurión rompió con todo eso que lo alejaba de el prejuicio, el orgullo, ¿no es cierto?, el no querer perdonar. ¿Cuántas cosas nos alejan de Dios? Y hay una pregunta que quiero que te hagas, es ¿qué es lo que te aleja de Cristo a vos? Porque verdaderamente, ¿no es cierto?, hay trabas que hacen que nuestra vida siga transcurriendo. Venimos a la iglesia, pero no ponemos primero a Cristo. Y eso hace que los milagros no ocurran en nuestra vida. ¿Qué es lo que te está alejando de Cristo? Porque es importante que tengas este concepto bien en claro, porque es la única manera que te vas a poder acercar a Jesús, quitando ese escollo del medio. Sea orgullo, sea amor al dinero, sea que falta de tiempo, sea falta de perdón. ¿Qué es lo que te está pidiendo Dios que no quieres dar? Fíjense en los versículos del 8 al 12, la fe genuina de aquel odiado gentil avergonzó la piedad encarnada de muchos judíos que eran líderes religiosos. La piedad estancada, porque todos sabemos lo que es la piedad. Todos sabemos, ¿no es cierto?, que tenemos que dar a los demás, que tenemos que hacer con el otro, pero ¿lo hacemos? ¿O tenemos siempre una excusa? La fe de este centurión, Jesús estaba rodeado de todos los líderes religiosos, de los hijos de Abraham, de los elegidos. Y este centurión, con su humildad, avergonzó a todos estos, que aunque eran los hijos de Abraham, eran los bendecidos, pero verdaderamente, ¿no es cierto?, hace falta más que eso. Hace falta un corazón arrepentido. Hace falta romper con las barreras. Hace falta querer encontrar a Jesús. Lo bueno de Jesús es que nunca se esconde. Y si vos lo querés encontrar, tan solamente con sacar tu orgullo, sacar, ¿no es cierto?, eso que te frena, sacar las excusas del tiempo, de esto, Jesús está dispuesto para que se acerque a ti. En otros tiempos es exactamente lo mismo, pero tal vez no nos damos tanto cuenta porque no hay enfermedad. Pero hoy día mucha gente está partiendo sin conocer a Cristo. Y muchos cristianos también están partiendo por tener un mal concepto de lo que es la fe. La fe,
como dijimos hace un rato, no es salir bajo la lluvia sin paraguas. La fe es hacer todo lo que esté a mi alcance. Y después recurrir, o antes recurrir con humildad a nuestro amado Señor Jesús. Y Él hará lo que nosotros no podemos. En el versículo 10, Jesús le dijo a la multitud que muchos judíos religiosos que podían tomar para el reino estarían excluidos por haber perdido su fe. Hoy día es exactamente igual. Mucha gente que viene a la iglesia, pero que en su vida no ponen en práctica a las enseñanzas del Maestro, que no toman un tiempo para orar, para buscar al Maestro. Con el tiempo se pueden enfriar y terminar excluidos. El apóstol Pablo decía que yo, que fui de bendición para tantos, no termine perdiendo mi alma. Entonces, verdaderamente, cada uno debemos buscar, ¿no es cierto?, que el Espíritu Santo sea el que nos guíe. Ya no nuestra forma de ser, ya no nuestra forma de pensar. Hay veces por orgullo buscamos excusas. Hay veces sabemos que Dios nos está pidiendo algo que no queremos hacer. Y que ya marcamos un rumbo que no es el rumbo que te marcó Jesús. Y seguimos hacia adelante diciendo yo creo en Dios, pero voy en la dirección contraria. Pues te aseguro que si haces eso, el resultado no va a ser bueno, va a ser malo. Y Jesús cada vez va a estar más lejos, porque vos vas a ir avanzando en la situación, en el sentido que querés, pero no es a donde está Jesús. Entonces, verdaderamente qué importante es acercarse al Maestro y ponerle oído. Que el centurión no le puso ninguna condición. Hasta Jesús le dijo, yo voy a ir. Y no le dijo, no vayas. Le dijo, no hace falta. Si querés ir, podés. Pero no hace falta, con que des la palabra. Miren qué distinto a decir, no vayas. ¿Cuántas veces le decimos, no, Señor, eso no es así? No, yo ya probé. Y no quiero escuchar más. Toma el diezmo, toma la ofrenda. Y hago lo que yo quiero. Pues verdaderamente no pasa por ahí, hermanos. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero hay fe acertadas y hay fe equivocadas. Hay gente que tiene esa seguridad de que va a recibir esto y de que aunque no lo vea y ya marcó un rumbo, pero si esa seguridad está basada en tu propio yo, no, Jesús no va a tener nada que ver. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, poniendo a Jesús por meta, poniendo sus enseñanzas por obra. Y sus enseñanzas es recibir su perdón y perdonar, recibir su amor y amar, bendecir, sembrar todos los días, sin importarnos la cosecha, y cosechar todos los días abundantemente, sin saber de cuál siembra. Eso es vivir por fe. Fíjense en el versículo 11, Jesús aclara, el oriente y el occidente representa las 4 rincones de la tierra. Acá Jesús le estaba aclarando a los judíos, miren, muchos de ustedes que vienen tanto y se ponen ropas, ¿no es cierto?, traje, corbata, y entran ahí, pero que después marcan ustedes su rumbo y hacen ustedes lo que quieren y no toman las precauciones que tienen que tomar, verdaderamente se van a perder. Pero van a venir muchos que ustedes desprecian. Van a venir de oriente y de occidente, de las 4 puntas del planeta. Ahí estamos nosotros, hermanos.
Y verdaderamente estos, porque entregan su corazón, porque entregan su mente, porque buscan escuchar todos los días mi palabra, leyendo la Biblia, buscan hablar con mi Padre, orando todo el tiempo, y porque se han arrepentido y están llenos del Espíritu Santo. Estos son los que se va a abrir la puerta, ¿no es cierto?, en aquel día final, y vamos a estar allá y van a estar pasando lista y vamos a estar. Verdaderamente, estos son los verdaderos hijos de Dios. Aquellos que se acercan humildemente al Maestro, sabiendo quién es el Maestro, sabiendo que tiene autoridad y que Él puede sanar. Mucha gente tiene miedo a esta pandemia, pensando que la pandemia es más grande que su Dios. Si tenés un muñequito de yeso, a lo mejor sí, sea más grande que ese muñequito de yeso. Pero si realmente has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, Él ya venció en la cruz, ya venció a la muerte, ya venció a la pandemia, ya venció, y te está esperando con los brazos abiertos para cuidarte, para bendecirte. Por último, cada persona tiene que elegir entre aceptar y rechazar las buenas nuevas, y nadie pasa a formar parte del reino de Dios por herencia o conexión familiar. Nadie, por ser evangélico, no es que ya sos salvo. Por que naciste dentro de la iglesia, no es que ya sos salvo. Porque tu papá era pastor, no es que ya sos salvo. La salvación es personal. En la salvación vos tenés que acercarte a Jesús. Vos tenés que agarrar y decir: Maestro, te pido perdón, te pido que me aceptes. Vos sos el que tenés que dejar todo el pasado atrás y empezar a caminar al lado de Él. El joven rico, por ejemplo, cometió ese grave error de acercarse al Maestro, de preguntarle, ¿no es cierto?, ¿qué tengo que hacer? Y Jesús vio que a él amaba mucho su riqueza y dijo: mira, una sola cosa te falta, vende todo y seguí a Dios. Una persona que hubiera entendido que todo lo que tiene se lo dio Dios, desde la salud, el nacimiento, las propiedades, el trabajo, todo te lo dio Dios. Ah, no, pues yo me lo gané. Ah, sí, ¿por qué te lo ganaste? Porque estudié bien. ¿Y qué haces? Y edifiqué esto, bárbaro. ¿Y si hubieras nacido sin esa capacidad? ¿Y si hubieras sido inválido? ¿Quién te dio la capacidad de hacerlo? ¿Quién te dio el carácter, la disciplina? O sea, nosotros decidimos, pero decidimos dentro de unas reglas, de un marco que Dios ha permitido. Y si te hubiera tocado ser una persona que está como una planta en un... ¿hubieras llegado a ser como Stephen Hawking, el más inteligente del mundo? Tal vez no, tal vez sí. Hay una parte que es nuestra voluntad y lo que podemos llegar a poner. Pero ponemos siempre en base a lo que Dios nos da. No seamos tan arrogantes de pensar de que somos todopoderosos. Esta pandemia lo ha demostrado. Y verdaderamente acerquémonos con humildad, tomando todos los recaudos. Pónganse un barbijo, y yo ahora para la cámara me puse este solo, pero también ando con este otro, y verdaderamente, ¿ven? Me dicen que me lo saque porque tengo el micrófono. Pero verdaderamente no hay protección que sea poca. Suspendamos las reuniones sociales y cuidémonos, acercándonos a Jesús
y diciéndole: Señor, cubre mi casa. Acercándonos a los hermanos con precaución, pero no es excusa para no acercarse, y diciéndole al que nos enteramos que está aislado o eso: ¿qué necesitas? Y acercándonos y bendeciendo. Como ya me he enterado que tantos han estado haciendo y como nos han bendecido a nosotros cuando hemos estado en esta situación. Entonces, verdaderamente esa es la forma de vivir. Pero ¿puedo ir a llevar una mercadería a alguien que está infectado sin protección? Verdaderamente no. ¿Pero Jesús no me puede proteger? Por supuesto que sí. Pero le estarías haciendo caso al diablo. Como cuando el Hijo de Jesús salta, que los ángeles te van a sostener. Si esa idea viene, contéstale. No tentarás al Señor tu Dios. Protéjanse. Busquen a Dios todos los días. Apartemos un tiempo para hacer un devocional. Y hablemos con el Maestro. Y después de eso el milagro ya estará hecho. En el último versículo, ¿no es cierto?, en el 13, dice: entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Como crees, Dios hará. Tu fe te sanará. Tu fe te abrirá puertas. Tu fe te hará crecer. Pero de una forma sabia. Haciendo las cosas como se deben, escuchando al Maestro, acercándonos con humildad, ¿no es cierto? Y viviendo lo que el Maestro nos da. Dios los bendiga y tengan en cuenta esto: no tengan miedo. Jesús es más grande que toda pandemia y que toda enfermedad. No tengan miedo, que los resultados siempre son excelentes, porque si nos deja acá, seguiremos predicando y extendiendo el reino. Y el día que Dios nos lleve, iremos cantando, ¿no es cierto? Y gozándonos, porque sabemos que cuando allá se pase lista, a mi nombre feliz responderé. Así que echa el miedo de tu casa, porque todos los resultados con Jesús son buenísimos. Bendiciones.